Diego, buenas tardes. ¿Se escucha mi audio, no ve? Perfecto. Y vamos a probar mi presentación más. Vamos a ver esto, vamos a ver. Estamos acá. Se ve también las diapositivas, ¿no? Perfecto. Entonces esperaremos a que vengan tus compañeros un rato más. Bueno. Nuestra clase ya de presentación de mama. Ayer quedamos en esta parte de la diapositiva. ¿Se escucha mi audio y se ve la diapositiva? Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Ya, muchas gracias. Entonces avancemos pues en esta parte que nos toca, la parte de estudios de laboratorios. Entonces, como habíamos quedado que el documento médico legal tenemos la historia clínica, tenemos una posibilidad diagnóstica, en el cual tenemos generalmente por encima del 85% con una buena historia clínica. Pero nos falta ese 15% que podamos complementar con estudios de laboratorio, de gabinete, para tener un diagnóstico. Y siempre también cuando ya se tiene un diagnóstico se pide algunos estudios de laboratorio para que el paciente pueda tener algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o para evaluar la parte general del paciente. Y en ese sentido tenemos algunos estudios de laboratorio, como ser los estudios del hemograma completo que nos va a evaluar toda la economía del cuerpo humano, el recuento de las plaquetas, que eso es muy importante para ver que nuestra cascada de la coagulación y vamos a ver cómo puede llegar a formar, digamos, después de una intervención quirúrgica, el coágulo con las plaquetas y no tener un sangrado, los niveles a nivel de fosfatasa alcalina que podían darnos algún tipo de diseminación tumoral y también podemos pedir marcadores tumorales, como ser el antígeno carcinoembrionario, el 15-3, el CA27-29, que son prácticamente marcadores que nos van a orientar a un tipo de patología. Y de igual manera el perfil hepático, para ver si tenemos también la diseminación tumoral a nivel del hígado. Juntamente con estos estudios de laboratorio podemos también determinar procesos bioquímicos y reacciones inmunológicas donde vamos a ver receptores hormonales. Entonces, esto generalmente vemos después de una cirugía en la cual se tiene que evaluar, digamos, si el tumor que ha sido retirado o el nódulo retirado es dependiente a los receptores hormonales, estrógenos, progesterona, en el cual se debe realizar siempre a toda tumoración que obtengamos, por ejemplo, de una mama, para definir que esto es un determinado proceso hormonal, o los receptores tumorales que puedan ser en los cuales podemos llegar a ver, como les decía, el CA15-3, que pueda darnos, digamos, una orientación hacia una recidiva precoz de una metástasis a distancia que podamos tener. Hoy en día también ya se habla de la marcación tumoral en el aspecto genético, para ver un problema de una neoplasia hereditaria. Y tenemos los BRCA. Se ha evaluado bastante el 1, el 2 y el 3 todavía se sigue avanzando, pero son ya estudios genéticos en los cuales se ve que hay una alteración a nivel del cromosoma 17, el cromosoma 13, donde se encuentran algunas alteraciones tanto a nivel incluso de los varones, para definir algún tipo de diseminación tumoral o marcador genético que podría conllevar a este tipo de patología. Se ha visto en nuestro medio, inclusive hay algunas personalidades, cantantes que han visto que genéticamente van a tener un cáncer de mama hereditario, han optado por retirarse toda la mama sin tener la marcación, digamos, en este caso, de un tumor, ¿no? Porque está visto que esto son marcadores genéticos que podían tener como un cáncer hereditario. De igual manera, se ha visto que existe en la parte genética, existen mutaciones, en la cual vemos algunas patologías como enfermedad de Li-Fraumeni, son en los cuales, aparte del cáncer de mama, tiene tumor cerebral. O sea, son mutaciones genéticas. La enfermedad de Cowden, por ejemplo, en la cual tenemos un gen en el cual tenemos una alteración a nivel de las mamas, en un cáncer de mama bilateral con un problema autosómico dominante. Entonces vemos que genéticamente también podemos encontrar algún tipo de patología.
por esa razón es lo que ya se está avanzando en el aspecto genético. De igual manera, podemos tener estudios complementarios, como ser estudios de gabinete, como ser las radiografías de tórax, gamografía ósea, tomografías computarizadas. ¿Para qué? Para ver diseminaciones tumorales. En este caso, las diseminaciones tumorales podrían avanzar al pulmón, como habíamos explicado, referente al aspecto de la parte de la diseminación sanguínea a través de la parte venosa que vemos viendo que puede ir al pulmón. Entonces, una placa de tórax nos puede mostrar algún tipo de metástasis a nivel pulmonar. Y si va directamente hacia otro lugar, hacia el nivel de las vértebras, podemos encontrar una alteración, una diseminación ósea, metástasis óseas, y tenemos que pedir una gamografía ósea para ver si existen las lesiones concomitantes. Y la tomografía computarizada que nos puede evaluar perfectamente. Cuando tenemos una paciente que tenga, digamos, una diseminación tumoral, le pedimos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Esa es ya de regla que vamos manejando. Entonces, son estudios adicionales que vamos haciendo en estos exámenes de gabinete. También podemos ver estudios de extensión, cuando ya vemos que la neoplasia ha sobrepasado la mama. Ya tenemos un cuadro metastático, donde los tumores ya pueden clasificarse en la clasificación del TNM, los T1, T2, T3, en los cuales ya existe algún avance, y en los cuales en T1, T2 debemos pedir, aparte del hemograma, de la bioquímica hepática, una placa de tórax y unas pruebas orientadas por la clínica que pueda presentar el paciente en los tumores T1, T2. En aquellos tumores T3 o más avanzados, todo esto, lo que estamos hablando anteriormente, más una ecografía a nivel de lo que es el hígado, una ecografía abdominal, una ecografía hepática, y también ver, digamos, una gamografía ósea, ver si no tenemos una diseminación a nivel de los tejidos óseos. Entonces, todo esto nos va a conllevar a lo que llamamos un diagnóstico. Ese diagnóstico estamos llegando por medio de histopatología. Es por eso que muchas veces se realiza la extirpación de un tumor y se hace una congelación para tener resultado inmediato. O hacer, digamos, algunos estudios en los cuales podemos hacer una biopsia radioquirúrgica a través de esa mesa específica, donde nos van a orientar a tomar, digamos, muestras incluso o marcar muestras en la cual no son tangibles, no son palpables, o una biopsia por excisión. Y ¿quién va a definir el diagnóstico? Va a ser el patólogo. Una patología benigna o una patología maligna. En muchos casos dejan como esta agujita que estamos viendo, están marcando directamente el lugar donde se tiene el proceso tumoral. Entonces, realizando una biopsia por excisión, o sea, por corte, tenemos que sacar todo el lugar marcado para su respectivo estudio histopatológico. En este aspecto histopatológico del carcinoma a nivel de lo que es de la mama, vamos a encontrar dos tipos. A nivel del ductos o del lobulillo. O sea, son dos que podamos evaluar. Ductal o lobular. El lobulillo o el ductos. Generalmente se ha visto que son el ductal en mayor proporción, tanto en el carcinoma in situ. Ojalá que encontremos en este estadio in situ que no hay ningún tipo de diseminación, y tenemos solamente entre un 5 a un 30% de las mamas estudiadas, o sea, es bajo, y de las cuales de este porcentaje que se tiene, el ductal ocupa un 80% y el lobular un 20%. Entonces tenemos más proporción en el ductos. Ahí hemos hablado que el conducto ductal, que va, digamos, del pezón, entra al seno, los conductos que vienen secundarios y los conductos terciarios. Entonces, son ductos que pueden estar comprometidos con este tipo de neoplasia. Y vemos que el carcinoma in situ está dentro del ducto del lobulillo. En este caso, un 20% y ductal un 80%. Pero los otros son ya invasores, han logrado sobrepasar la membrana basal. Y en ese sentido, estos carcinomas ya son diseminados, ya son invasores, han invadido, y el porcentaje tiene el mayor porcentaje. Entonces estamos encontrando pacientes ya con estadios bastante avanzados, donde ¿qué le vamos a ofrecer? Le vamos a ofrecer calidad de vida y le vamos a ofrecer un tiempo más de sobrevida. Pero en el carcinoma in situ vamos a ofrecerles que la paciente se cure de su patología.
Y de igual manera, en este carcinoma invasor tenemos el ductal un 79% y el lobular un 10%, de los cuales del lobular tenemos la modalidad tubular, la coloide, la medular y la papilar. Entonces, son variedades de estos tipos en los cuales podemos encontrar, pero siempre existe el carcinoma, tanto in situ ductal como el carcinoma invasor ductal, en pleno ducto. Y vamos observando en ese sentido. Bien, ya teniendo un diagnóstico, tenemos que ir viendo algún tipo de patología que se ve. Y tenemos anomalías en el desarrollo. Su nombre dice claramente, anomalías en el desarrollo. En el desarrollo de la glándula mamaria tienen algún tipo de anomalías. Y esas anomalías, podemos ver anomalías en la mama o anomalías en el pezón. Y tenemos es signo, agenesia, no tiene mama. El término, esto nos han enseñado en semiología, agenesia, más pequeño, hipoplasia, no ha desarrollado, polimastia, bastantes mamas, hay un número aumentado, macrosomastia, su nombre es macro, es mucho más grande, o anisomastia, entonces vemos que son de diferentes tamaños, entonces vamos viendo algunas anomalías en el desarrollo en la mama. El pezón también tiene algún tipo de alteración o anomalías en el desarrollo. Y dice, hay pezones, atelia, es sin pezón, solamente hay mama, no tiene pezón. Politelia, tiene varios pezones en la línea de la leche que hemos dicho que va de la axila al pubis, entonces ahí te podemos encontrar varios pezones. De igual manera, hipotelia. Entonces vemos que es un pezón mucho más pequeñito que el otro, que el contralateral, o un pezón mucho más grande, una macrotelia, o pezones totalmente irregulares, totalmente. Entonces, son anomalías en el desarrollo, en lo que va desarrollándose desde la parte del feto que hemos visto en la tercera semana. En el primer trimestre empieza a tener de dónde se forma el tejido ectodérmico, entonces va formando a nivel lo que es la glándula mamaria de la dermis o del pezón, que va formando en la línea de la leche, donde se atrofia todo lo demás, pero menos en la parte del pectoral. Y ahí vemos que existen anomalías en ese desarrollo. Y vamos desarrollando amastia, dice, ausencia en el cual no se tiene la glándula mamaria. Y vemos en esta diapositiva, esta mujer tiene una glándula mamaria en el lado derecho, pero el lado izquierdo no tiene. Hay una amastia. Ausencia congénita, nacido, ¿me entiendes? Sin una mama. Puede ser displasias ectodérmicas, displasias a nivel del tejido ectodérmico que no han logrado desarrollar esa glándula mamaria. De igual manera, aquí tenemos más chiquitita, ¿no? Esto, a veces, estas son lesiones que se van asociándose a problemas a nivel ya del pectoral. Es infrecuente, pero existe, ¿me entiendes? Lo que se tendría que hacer acá, ¿qué sería? Es colocarle una prótesis. Hacer que la mujer tenga una nueva glándula mamaria, colocarle una prótesis, tratar de ver cómo vamos a colocar un pezón y vemos ese sentido, ¿no? Entonces vamos viendo. De igual manera, ese tejido agenésico, dice agenésico, donde vemos bebés que no tienen. Aquí un hipo prácticamente no hay, aquí el que le falta. A las hipomastias, vemos de igual manera, son más muy pequeñitas, ¿me entienden? Entonces hay varias personas que tienen hipomastias, pero hoy en día con la cirugía estética, pues prácticamente las igualan y son normales. Son alteraciones en el desarrollo con daño del tejido mamario, generalmente durante la niñez. Puede haber traumatismos, infección, desnutrición, radioterapia, tantas cosas que pueden haber existido a condicionar una mama que no haya desarrollado normalmente. O existe alguna alteración genética. El síndrome de Turner, por ejemplo, tiene este tipo de patología. Entonces vemos las hipomastias, la atelia. En esta tenemos la glándula mamaria, pero no tiene pezón. Entonces, ausencia del pezón. Entonces, a veces puede faltar hasta la areola, pero aquí parece que tuviera hasta areola, pero le falta pezón, ¿me entiende? Entonces, puede haber en está acompañado, en este no tiene mama, esta mujer no tiene mama, acompañada de mama, le falta mama. Entonces, ¿cómo hoy en día esto se puede solucionar? A través de la cirugía estética reconstructiva, van reconstruyendo. En algunos casos hay un pezón invaginado, este pezón, por ejemplo, se está introduciendo, se está entrando prácticamente el pezón, no va a elevarse la mama y los conductos del actor van saliendo por acá y tenemos acá los corpus de Morgagni de igual manera, pero hay un pezón que se está invaginando. Entonces, tiene que tener algún problema, alguna patología que está retrayendo, traccionando el pezón y no se va a elevar juntamente con la mama. Algunos tienen mamas abesantes, ¿me entienden? Entonces, en la cual vamos a tener otro tipo de glándulas mamarias, mamas a veces en la línea
en toda esa línea de la leche, generalmente a veces lo más frecuente encontramos a nivel de las axilas o en otros lugares. Y eso cuando encontramos tenemos que realizar el exceso correspondiente, porque si no, eso va a ir desarrollando permanentemente este problema de las polimastias. Aquí en esta diapositiva nos orienta, ¿no? Bastante número en este caso son pezones supernumerarios, en esta línea de la leche que va desde el pubis hasta la axila, ¿no ve? Este tejido mamario puede ser polimastia supernumerario. Generalmente vamos viendo aquí a nivel de la axila. Es frecuente ese lugarcito. De igual manera, vemos aquí, esta diapositiva nos muestra, es una asimetría, una mama pequeñita y una mama grande, ¿no? Entonces, esto es lo que va pasando. A veces, este desarrollo asimétrico empieza a aparecer en la adolescencia, pero después va recuperando, ¿me entiende? Y puede llegar a tener, digamos, alguna similitud, pero generalmente las mamas son más simétricas. Pero cuando hay una bastante asimetría, la corrección netamente es quirúrgica, no se puede hacer otra cosa. Aquí vemos unas diapositivas, nos está mostrando en la línea de la leche cómo pueden existir varios pezones supernumerarios y de igual manera glándulas mamarias. Esas serían las anomalías. Ahora vamos viendo la ginecomastia. Dense cuenta que un 40-65% de los varones, estamos hablando aquí de los varones, tienen un lugar, cierto grado de hipertrofia mamaria. Les crece la glándula mamaria. Generalmente es por estimulación estrogénica. El crecimiento de esta glándula mamaria puede ser en un lado o en los dos lados. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace? No puede un varón tener una glándula mamaria. ¿Qué va a tener? Va a tener que comprarse Korpinski. Entonces, generalmente los niñitos cuando van ya a la escuela a pasar clases de educación física son sujetos de algún tipo de burlas de los compañeros. Entonces, por eso las mamás tienen que llevar al médico para hacer la respectiva cirugía, porque se ha visto que los niños no deberían tener este tipo de crecimiento anómalo, ¿no? Entonces, se llama eso ginecomastia. Es el crecimiento en el aspecto de la glándula mamaria. Hay ginecomastia fisiológica que va desarrollando. ¿Qué hay que hacer con lo fisiológico? Hay que expectar y ver qué pasa. En los pacientes jóvenes, a veces, problemas de la testosterona con neutrofilos, empieza a desarrollar la glándula mamaria. O en los pacientes ya añosos, en la senectud empieza a tener, digamos, esta ginecomastia. El tratamiento es quirúrgico, de igual manera. En algunos casos es por algún tipo de fármacos que va a tener que crecer las glándulas mamarias. Hay ciertos fármacos que nos van a condicionar que crezca la glándula mamaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que suspender los fármacos. Entonces, ¿qué se tendría que ser el tratamiento? El tratamiento es glandular, sacar la glándula mamaria o inclusive la parte del relleno de la glándula mamaria que se llama la grasa, hacer una lipomastia. Incluso algunas veces hacemos extracción de toda la glándula mamaria solo con una lipoaspiración. Aspiramos toda la zona y ponemos un vendaje para que no crezca. Entonces, son tratamientos netamente quirúrgicos en ese sentido. Bien. Ahora tendríamos que hablar de la patología mamaria. Esa patología mamaria que podemos ver podría ser de dos tipos. Una patología mamaria benigna y una patología mamaria maligna. En la patología mamaria benigna, una parte muy importante que tenemos es aquellas pacientes que acuden a la consulta por secreción del pezón. Y andan diciéndonos que están ellos mojando prácticamente a nivel del corpiño. Van mojando, tienen una secreción a nivel de lo que es el pezón. Y vamos viendo, esa secreción del pezón se llama con nombre de telosea. La telosea es el término que tiene. Es una secreción anómala, espontánea, fuera del periodo del embarazo de la lactancia. Porque vemos, en el periodo del embarazo de la lactancia, la mujer tiene una secreción por pezón. Inclusive hay una etapa en la cual vemos el calostro, que está eliminando un poco de leche, ¿no? Cuando está la paciente ya por llegar a tener su parto. Entonces, por eso decimos, secreción anómala espontánea. O sea, empieza a salir de un momento a otro la colección a nivel del pezón. Es una secreción fuera del periodo del embarazo y de la lactancia. Se ve que a nivel de la consulta médica, entre el 3 al 10% van a consultar, o sea, es frecuente. En todas las consultas viene alguna paciente mujer y dice, ¿cuál es la causa? No, está saliéndome
un tejido, un líquido a nivel de lo que es la glándula mamaria. Esta sale por el pezón, me moja permanentemente. Entonces uno tiene que tomar los recaudos necesarios. Generalmente veamos que el 94-97% de los casos es enfermedad benigna. Pero no olvidemos que hay un porcentaje bajo, entre el 2 a 3%, que puede ser maligno. Y es por esta razón, por este porcentaje bajo que tenemos, uno tiene que tomar conciencia y ver qué es lo que tiene la paciente. Tenemos que ver qué está pasando. En esta paciente diapositiva tiene, digamos, una gran, digamos, una masa tumoral que está drenando y drena una colección. En esto tenemos otra que está coleccionando, está dando una secreción, ya sea, digamos, amarillenta, o sea, purulenta, aquí como si fuera, pues cuando uno comprime. Y vemos en algún estudio que se hace una radiología, vemos que tiene unas cavidades por donde está saliendo realmente ese contenido. Y esas secreciones del pezón podrían ser de una secreción lechosa, como si tuviera leche, ¿me entiende? Una secreción lechosa, fuera del periodo del embarazo, de la lactancia. Entonces se conoce como galactosea. Está chorreando leche. Puede haber una ectasia ductal. La ectasia ductal se ve, esa secreción es como si fuera con grumos, grumitos, pero multicoloreada. Hay varios colores que se van observando. Es una secreción que dice la paciente, viene y nos muestra y dice, tengo una secreción, me salen como grumitos, como pedacitos de grumos que tenemos, amarillentos, pero tiene muchos colores, es multicoloreada, entre rojo, amarillo, de igual manera, sí. Entonces vamos viendo qué puede haber. De igual manera, en algunos casos puede decir que está botando pus. Entonces sospechamos que es un problema de una mastitis que podría ser. Entonces estamos viendo los tipos de secreciones que pueden salir por el pezón y vamos comprimiendo. Esas secreciones pueden ser claras, pueden ser amarillas, pueden ser como sangre sanguinolentas, sanguinolentas o prácticamente sanguíneas directamente. Entonces vamos viendo qué tipo de secreciones en el pezón. Y esa secreción del pezón nos tiene que conllevar a que nosotros debamos estudiar, hacer el respectivo tratamiento y ver qué es lo que vamos a hacer. Si vemos que es una paciente menor de 40 años, le pediremos una ecografía mamaria. Si es mayor de 40 años, una ecografía o una mamografía, veremos cómo encontramos la patología, por qué es la secreción fuera del periodo de la lactancia o del embarazo. En esta clasificación de los tumores, la OMS, Organización Mundial de Salud, clasifica los tumores en tumores conectivo-epiteliales. Los epiteliales, entonces, son tipos de tumores que puedan ver en una clasificación. Puede ver como tumores conectivo-epiteliales, con tumores epiteliales, algunos otros tumores de las partes blandas. Y aparte de todos esta clasificación de tumores, pone la enfermedad fibroquística. Vamos a analizar referente a la enfermedad fibroquística, es algo más es frecuente. Dentro de esta clasificación, entonces, los pseudotumores también clasifican como otro tipo de tumores. Entonces, vemos y analizamos que esta clasificación de la OMS de los tumores clasifican los tumores conectivo-epiteliales, los epiteliales y aquellos tumores de partes blandas o de órganos importantes. Y los pseudotumores, como es la ectasia ductal, los tumores inflamatorios, amartones, que vamos a ir desarrollándolo y vamos a ponernos a identificar. La enfermedad fibroquística, esta no está catalogada como un tumor, por eso la pone la Organización Mundial de Salud por fuera. Entonces tenemos la enfermedad fibroquística. Y esa enfermedad fibroquística es la patología más frecuente de la mama. Es la expresión en la cual existe una perturbación histológica del lobulillo mamario. Recordemos la unidad funcional de la glándula mamaria, el lobulillo. Entonces, se ha perturbado este lobulillo y ha afectado, ya sea el ducto, los acinos, o en la parte del estromo o el tejido graso. ¿Y qué ha formado esa alteración? Ha tenido una alteración, una reacción exagerada por un nivel hormonal que ha condicionado que tenga quistes fibrosos. El 20% de las mujeres tienen esta patología. Dense cuenta, de todas las mujeres, el 20% van a tener una enfermedad fibroquística. La lactancia, el que esté dando de lactar, no es que
va a alterar o va a poner en riesgo a la mujer, nada. Sigue nomás con su lactancia. Los familiares con cáncer, digamos, tienen mayor riesgo para contraer la enfermedad fibroquística. No existe relación de la enfermedad de quistes con el cáncer de mama. No hay ninguna relación. Ahora, la mujer con menos de 45 kilos, una mujer totalmente delgada, desnutrida en ese sentido, tiene menor probabilidad de tener una enfermedad fibroquística. ¿Esto a qué nos orienta en este caso de la epidemiología? Nos orienta a que es un aspecto netamente hormonal. Es una perturbación histológica dentro del lobulillo mamario y va a afectar al ductus, al acino, los estromas o el tejido graso. Va a afectar ahí y va a formar un quiste. Pues se llama fibroquística. Va a ser una fibrosis, pero va a tener un quiste. Pero esa es una reacción exagerada del tejido mamario dependiente a un nivel hormonal. Y vemos en ese sentido que el 20% van a tener tipo. La lactancia no le va a alterar y tampoco, digamos, hay una relación entre el cáncer y la enfermedad fibroquística. Nada que ver. Vemos que es frecuente. Y la mujer que no tiene mucho factor hormonal no va a tener, o sea, que es dermatitis. Entonces, ya hay que hacer la fisiopatología que dice tácitamente, ¿no? El desequilibrio hormonal, hay alteración hormonal a nivel intrínseco, permite que exista algunos factores permisivos que vayan a dañar esos tejidos que no se conocen, pero está relacionado con el hiperestrogenismo. El aumento de estrógenos va a condicionar cambios fibroquísticos. O sea, va a condicionar fibrosis y formación de quistes en ese sentido, el que tenga un aumento de estrógenos. ¿Qué va a decir la paciente cuando viene a la consulta? Que tiene un dolor en la mama, una mastodinia. Puede ser, generalmente el dolor es un sordo, un dolor a la presión que le duele prácticamente, un dolor en las mamas. Puede estar irradiado esos dolores a los brazos. Generalmente es que siempre bilateral, a los dos lados, ¿me entiende? O sea, hay fibrosis quística. Y cuando nosotros palpamos esa glándula mamaria, es como si estuviéramos palpando debajo de un tejido los perdigones. Dense cuenta, cuando niños siempre todos agarrábamos los rodamientos y lo abríamos rodamientos y salen los perdigones, esas bolitas de perdigones. Entonces, hagamos de cuenta, debajo de algún tejido que pongo, de alguna tela, ahí están los perdigones y vamos a palpar esas bolitas de perdigones. Eso conocemos con nombre de enfermedad fibroquística. Casi siempre es bilateral, muy raros casos. Y la persona va a quejarse de un dolor en la mama, una mastodinia. Va a venir generalmente un dolor sordo a nivel de las mamas que le molesta, que está con algunos problemas y que se puede irradiar a los brazos siempre. Y nosotros al examen físico vamos a palpar esa bolsa de perdigones. Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? Aquí estamos mostrándonos con una imagen en la cual vemos que está haciéndose una punción con aguja, un PAF, punción con aguja fina, ¿me entienden? Punción, aspiración con aguja fina, bajo un transductor ecográfico que está prácticamente identificando. Aquí identifica la zona quística y se introduce una aguja. Entonces, eso va a llegarnos a tener un diagnóstico. Este diagnóstico generalmente puede ser por ecografía, pero el diagnóstico definitivo nos va a decir que es una enfermedad fibroquística el patólogo, ¿no? Y así vemos los estudios en los cuales podemos encontrar tanto a nivel de una mamografía, pero vemos que la mamografía con la ecografía sí gana, ¿no? Entonces, pueden haber también quistes simples en una sola mama y no en las dos. Entonces, estos quistes simples pueden tener, digamos, otra patología, pero eso es lo que va bien. Y ahí vemos mamografías y vemos ecografías con el cual se va a alimentar, se va con mejora el diagnóstico prácticamente. Entonces, esta enfermedad fibroquística, ¿cómo tratamos? La mujer viene con esos dolores en las mamas, le duele, generalmente que es aumento de la tasa de multiplicación celular por el hiperestrogenismo. Entonces tenemos que ir con una dieta para que no aumente su cantidad de estrogénica. Y eso vemos que hay que hacer que eviten las grasas, las gaseosas, los chocolates, los embutidos, el café, el tabaco, el alcohol, esa dieta nos condiciona a que la paciente no aumente sus niveles estrogénicos. Al no aumentar el nivel estrogénico va a detenerse. ¿Y cómo le vamos a calmar el dolor? Generalmente se
se dice que podía calmar el dolor aplicando calor local. Un calor local en la zona puede calmarle bastante. Y en algunos casos tenemos que usar el tratamiento médico. ¿Qué le vamos a dar? Vitamina E. Para los quistes, darle vitamina E, como decimos, como tostado. Vamos dando. Como tiene aumento de estrógenos, podemos darle progesterona en pro de la gestación. Entonces, vamos viendo que esto va a disminuir prácticamente la sintomatología y va a desaparecer casi gran cantidad de quistes. La bromocriptina, el danazol, que son antiestrógenos, ¿me entiendes? Como el tamoxifeno, la antiprolactina, la bromocriptina, son progestágenos que pueden dar como buenos o malos resultados. Pero son tratamientos que se hacen a nivel del paciente que tiene aumento de los estrógenos. En la enfermedad fibroquística vemos que aquí tenemos una imagen en la cual hay un quiste. Se observa directamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Punción, aspiración con aguja fina y se manda a analizar. O también se puede hacer una radiografía de este quiste. Para ver, esta es una radiografía del quiste. Aquí se ha introducido aire. Se ha puncionado con esta jeringuita y se ha introducido aire. Y después se hace una radiografía. Entonces vemos que se encuentra una quística. En estos problemas, cuando es patológico el problema, tiene que haber, digamos, engrosamiento a nivel de la pared. Es como cuando hacemos una ecografía de la vesícula, dice, cuando es colecistitis, existe engrosamiento de la pared de la vesícula. La pared está más gruesa. Y eso vamos viendo en el sentido. Y aquí en la neumocistografía buscamos si no existe algún tipo de patología, algún tipo de lesión dentro de que nos está mostrando en el sentido dentro de la neumocistografía. Podemos encontrar proliferaciones vegetantes, podemos encontrar algún tipo de lesión. El tratamiento en esos casos, cuando ya, digamos, tiene algún tipo de proliferación, ya no es solamente quístico, hay que hacer una extirpación, un sector, hay que secar, hacer una mastectomía subcutánea. Hay que ver para retirar, como en la diapositiva nos muestra, que tenemos que retirar todo ese segmento para el estudio histopatológico. El papiloma intraductal, otra patología. Su nombre dice papiloma, termina en oma, es un tumor papilar. ¿De dónde? Dentro del ductus. Entonces, si analizamos, tenemos los conductos galactóforos, vienen a los senos galactóforos. De ahí hay conductos acinos, o conductos secundarios, conductos terciarios y los acinos. Entonces, este es un tumor que va creciendo. ¿Dónde? Generalmente por debajo o cerca del pezón. Son papilomas. Una lesión proliferativa vegetante está creciendo una cavidad. ¿Dentro dónde? El ductus. Entonces, en los conductos galactóforos, generalmente cerca del pezón, porque ahí tenemos los senos galactóforos, entonces ahí en ese sentido pues está creciendo. Generalmente la edad en la cual está, entre la tercera y cuarta década de la vida, y pueden ser únicos o pueden ser múltiples. En estos papilomas podemos encontrar pólipos verdaderos. Como les decía, están localizados bajo la areola. Y los diámetros, bueno, pueden crecer hasta tener desde 1 centímetro hasta 5 centímetros. Y en la palpación, cuando palpamos a la glándula, obtenemos una zona de dureza poco móvil en la zona y en la cual nos va a hacer sospechar. ¿Qué le hacemos en este sentido? O sea, podemos tratar de comprimir para ver si no tiene una secreción a nivel del ductus. A veces existe una colección más, una telorrea que puede haber. Y ahí podemos mandar a analizar, hacer un estudio citológico. Comprimimos a una plaquita de vidrio, un portaobjetos, hacemos caer, digamos, la secreción en ese sentido de la telorrea y mandamos a analizar estudios citológicos. O hacemos, digamos, una radiografía, ¿no? O sea, una galactografía, alguna de las cosas, un estudio específico del quiste, del papiloma, y vamos a lograr encontrar que pueden existir esas lesiones verrucosas, unas lesiones vegetantes dentro del conducto. Pues se llama papiloma intraductal. ¿Cuál será la conducta? Sacar todo, una ablación total a través de una incisión entre lo blanquito y la parte de la piel, ¿no? O sea, vemos por debajo de la areola. En la areola mismo se hace el cortecito y se retira para un estudio histopatológico. Los adenomas de la mama, estamos hablando de patología benigna, son poco frecuentes, adenoma, ¿no? Predominan en este caso elementos epiteliales. Hablamos que en la parte histológica hay elementos epiteliales y el estroma.
Entonces vemos, en este caso predominan elementos epiteliales. Y tenemos dos variedades, el adenoma, propiamente dicho de la mama, y el adenoma tubular. Entonces, ese adenoma de la mama son poco frecuentes y generalmente predominan elementos epiteliales, como dijimos, no estromáticos. El adenoma y el tubular. Este adenoma, generalmente la literatura indica, son mujeres jóvenes menor a 35 años que presentan un tipo de adenoma. Es una masa dura, indolora, móvil, múltiple. Entonces agarran y puede hasta llegar a malignizarse, es lo que dice la literatura. Entonces este adenoma, ¿qué es lo que hacemos? Nuestros estudios son la ecografía y la mamografía. ¿Cuál la conducta? Excisión, y el patólogo es el que nos va a definir el diagnóstico definitivo. En ese sentido es lo que tenemos el adenoma de la mama. La otra variedad, el tubular. Y ese tubular, igualmente, ya son pero mujeres mayores a los 65 años, está menos a los 65. Igual vamos a encontrar una masa renitente, dura, móvil, única, delimitada. Es tubular. Entonces, ¿quién va a dar el diagnóstico? El patólogo. Va a decir, es un adenoma tubular de la mama. Y eso es lo que se hace una excisión. Hay otros adenomas en el pezón. Entonces encontramos una dureza a nivel del pezón y vemos que generalmente va a ser único o unilateral, y vamos a encontrar que pueden ser alteración celular sin ser maligno, son adenomas. Pero el pezón está totalmente enrojecido, agrandado, es como si hubiera sufrido un trauma. Si están de lactar, entonces puede tener algún tipo de endurecimiento de la zona. Hay una secreción que pueda comprimir la parte de la mama y salir una secreción sanguinolenta. ¿Qué es lo que se hace? Hay que resecar la masa tumoral, se tiene que sacar y se tiene que ver cómo reconstruimos con cirugía plástica. Pero estos tenemos que llevar al patólogo para que él diga cuál va a ser la conducta posterior. El fibroadenoma, su nombre dice fibrosis en un adenoma. Fibroadenoma, tenemos un fibroadenoma. El fibroadenoma es el segundo tumor sólido más frecuente. Aquí en esta diapositiva está observando cómo el que está explorando está encontrando una lesión como si fuera una consistencia de una haba que esté dura, ¿me entiendes? O sea, pueden ser solitarios, pero son firmes y tienen que aumentar de tamaño rápidamente, ¿me entiendes? Puede ir aumentando rápidamente, pueden ser lobulados, pueden ser, pero la característica es que se desliza, se moviliza. Nosotros tocamos el fibroadenoma, el nodito, y va moviéndose en diferentes lugares. Entonces, el segundo tumor más sólido más frecuente que tenemos, ¿no ve? El fibroadenoma. Se produce generalmente por proliferación del estroma y del epitelio. En este, de igual manera como en otro, existe alteración a nivel hormonal. Y el tumor que se va a palpar, un tumor duro, que no le duele, es móvil, es como huevo, un ovoide, y mide entre 2 a 4 centímetros. Entonces ahí está un nodulito duro que es fácil. Entonces se cataloga como un fibroadenoma, pero el que nos va a dar el diagnóstico en ese sentido es el patólogo. Y aquí se hace la incisión, han hecho la incisión por la areola y se han hecho las respectivas exéresis de la masa encapsulada y por un procedimiento quirúrgico. Esos fibroadenomas, aquí tenemos otras imágenes donde se van resecando, y también existe una variedad juvenil. Y esa variedad juvenil es generalmente mucho mayor. ¿Qué hay que hacer? El tratamiento es curativo, ablación quirúrgica, tenemos que hablar. Entonces, tenemos aparte otro adenoma, que es el tumor de Filodes. Este tumor de Filodes, este es un fibroadenoma de igual manera. Ha recibido varias denominaciones de nombres a nivel de lo que va siendo la historia, desde el año 838. Ahí hablaban de un Filodes, nos hablaban de algún otro tipo de fibroadenoma, un tumor adenosarcococcístico o adenomixoma intracalicular. Entonces, ha tenido varias denominaciones desde 1838. Y en 1968 ya hablan de un fibroadenoma intracanaliculaar celular. Entonces, ahí existe una variedad en ese sentido. Este tumor de Filodes es un fibroadenoma intracanalicular
con proliferación de tejido conjuntivo. Se aumenta el tejido conjuntivo. No le duele. Aquí vemos una mama bastante desarrollada, bastante grande y la otra no. ¿Me entiendes? Y la característica de este tumor es que crece rápidamente. Es impresionante cómo va a tomar generalmente. Va a ocupar toda la mama y va a producir una alteración circulatoria. Entonces, estamos viendo cómo está cambiando de coloración todo. Es una alteración hormonal, crece rápidamente todo. Ocupa generalmente casi toda la mama, ¿no? En el sentido, y el crecimiento es brusco, crece rápidamente. Entre los 40 y 50 años son tumores grandes. O sea, una mama que va a tener grande. Entonces, les podemos hacer estudios para un tumor de filodes, mamografía, ecografía, termografía, punción, y vamos a observar este tipo de imágenes. Entonces, son imágenes que nos muestran. En este sentido, el tratamiento del tumor de filodes, el tratamiento siempre es quirúrgico. No hay otro tratamiento. Ahí tenemos que no ir solo a la enucleación, tampoco una mastectomía radical modificada, sino simplemente procedimientos quirúrgicos. Cuando los tumores son pequeños de estos tumores de filodes, entonces puede ser una resección amplia. Si son tumores grandes, se hace una mastectomía. Simple mastectomía. Entonces, no está indicado en este tumor de filodes hacer una mastectomía radical, ya sea la de Patey o la de Madden. No está indicada. No está indicada el nuclearlos únicamente. El tratamiento es quirúrgico, pero el tratamiento de elección, digamos, cuando los tumores son pequeñitos, de sección amplia. Cuando tumores grandes ocupan todo, hay que hacer una mastectomía simple. Se saca toda la mama y ahí para de contar. Otros tumores de las partes blandas tenemos como ser los lipomas, neurofibromas, leiomas. Va denominándose ciertas características dependiente al tipo histopatológico donde desarrolla. Si desarrolla en un tejido graso, será un lipoma. Si desarrolla un tejido fibroso, entonces un neurofibromas o fibromas, o leiomiomas si desarrolla a nivel del músculo. Depende, entonces hemangiomas, histiomas, entonces hay varios tumores a nivel de lo que es las partes blandas. Y de ahí en las lesiones, hay lesiones pseudotumorales como la ectasia ductal. Ectasia ductal, su nombre dice, ¿no? Es como si se está deteniéndose en el ducto. Es como un varicocele. Varicocele se presenta entre el 40 y 60%, en la cual se dilatan los conductos galactóforos. Esos conductos van a dilatarse bastante y van a generalmente dilatarse por debajo de la areola. Esta dilatación llega a un tamaño grande, casi de 5 milímetros de diámetro. Entonces, se tiene, digamos, dentro de ese conducto un material como si fuera grasa o como si fuera detritos. Estamos encontrando. Es un conducto, la ectasia ductal, un conducto bastante dilatado con contenido de un material lipídico como grasa o de detritos directamente. Eso es lo que se encuentra en las personas de 40 a 60 años que se puede observar. De igual manera, otro fibroadenoma, pero fibroadenoma lipoma con el tejido graso. Entonces, este es el amartoma, ¿no ve? El amartoma. Aquí están viendo que han sacado un tejido fibroadiposo, o sea, en el sentido de que ha sido la diseminación a nivel de lo que es la parte de la grasa. Es un fibroadenoma lipoma. Es un tumor benigno. Entonces, tiene algunas partes de tejido fibroso, adiposo y hay lobulillos. Este es difícil de diferenciar entre un fibroadenoma simple o un fibroadenoma lipoma, porque vemos que la glándula mamaria es un lugar donde se tiene gran cantidad de tejido graso. El amartoma, ese fibroadenoma lipoma, se presenta como una lesión bien circunscrita de densidad mixta. Estamos viendo aquí, bien circunscrita, márgenes bien limitados, y generalmente a veces puede ver como si fuera cubriéndole una especie de una fina capa de grasa. Y vamos viendo que este fibroadenoma, lipoma, vamos a estudiarlo a nivel de lo que es la ecografía, y donde va a encontrar una masa bien delimitada, una masa donde no se pierde, una bien delimitada. Y vamos a ver cómo las estructuras adyacentes se empiezan a desplazarse, se empiezan a alterar. A nivel de la mamografía se puede ver una imagen típica, un diagnóstico de una mamografía. ¿Y cuál sería el tratamiento? La resección. Resecamos el hematoma, está curado en los pacientes. Y así también podemos tener quistes mamarios. Su nombre dice que el quistes. El quiste va a tener las capas que cubren todo el quiste. Son quistes múltiples o simples, inclusive, que se pueda tener.
Y esos quistes mamarios se presentan a cualquier edad. Entonces, podemos diferenciar entre lo que pues, la enfermedad fibroquística de la mama o los quistes mamarios. La densidad, generalmente entre 40 y 55 años de edad que aparecen, y pueden ser únicos o múltiples. Generalmente varían desde varios milímetros hasta tener varios centímetros. Estos quistes mamarios son colecciones de cavidades revestidas de un epitelio. Por eso se llaman quistes. Tienen un epitelio, tiene una pared en la cual el quiste y está llena de líquido. El tamaño es variable y generalmente aparecen cuando tienen trastornos a nivel hormonal, ¿no? O sea, a nivel ovárico. Frecuente en mujeres menores de 25 años y Sara en las 35. Entonces, son tumorcitos que se pueden ir observando. El galactosele es un acúmulo de leche. Es una característica del quiste de leche. Es un quiste lácteo que está distendiendo los conductos galactóforos. Y puede ser esto, ¿dónde? En el periodo de lactancia o de embarazo, en el puerperio. Entonces, puede formarse esos acúmulos de un quiste lácteo. Y ahí está condicionando, entonces, está ocupando los senos galactóforos, los conductos galactóforos, conductos terciarios, los conductos secundarios. Entonces, es una masa permamaria, generalmente pequeña, que están localizados en esas zonas y están evitando el flujo normal a nivel de la leche. Por eso ese nombre con el nombre de galactosele. Y este galactosele, bueno, va asociado generalmente siempre con la lactancia. Y cuando vamos a realizar la palpación, vamos a tocar una masa tumoral generalmente dura, fluctuante, no adherida, bien circunscrita, no está diseminado y se puede, la única opción es hacerla, una radiografía podemos hacer, o si no, la cirugía y mandar al patólogo. Y el patólogo es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Dentro de otro tipo de patologías tenemos las enfermedades inflamatorias. Vemos que hay inflamación en la mama y esa inflamación de la mama es una respuesta frecuente a alguna de las causas. Puede ser por microbianas, una infección, ya sea que el bebé, como estamos viendo aquí, este bebé ha condicionado una lesión en la mama, un trauma. Ha introducido algún tipo de bacteria y se ha condicionado una inflamación de la mama. Puede ser químicos, puede ser hormonal, puede ser física. Entonces, alguna causa es una respuesta de la glándula mamaria frente a una agresión de lo que estamos indicando. Y ahí viene la mastitis, su nombre dice mastitis, inflamación aguda de la glándula mamaria. Generalmente está en la etapa de la lactancia y va a haber en esa etapa una invasión bacteriana. Va a invadir y va a empezar a tener colección purulenta. Es frecuente las características del germen, es el Staphylococcus aureus o el Streptococo, ¿no? Que son los que normalmente. El cuadro clínico va a ser una inflamación local y el paciente o la paciente va a tener fiebre. Es lo que va a condicionar una mastitis. Si está lactando el bebé, lo que se tiene que hacer es vaciar la glándula mamaria, ayudarle con eso, succionar o no suspender la lactancia, que siga, pero le condiciona a la mamá el dolor que tiene, no quiere dar de lactar y aumenta más el proceso. Bueno, es mejor hacer un vaciamiento de la mama, ¿me entiende? Y usar antibióticos, que podamos ver antibióticos de la piel, que va a ser penicilina resistente o beta-lactamasa, depende. Y el tratamiento para el dolor es el calor local. Calor local, antiinflamatorios. Entonces, estas enfermedades inflamatorias pueden ver como las mastitis. Las mastitis que pueden ser en la etapa puerperal o cuando ya está el bebé más grandecito neonatal. Esas mastitis son aquellas que puedan darnos algún tipo de problemas a nivel de la glándula mamaria, el enrojecimiento, el agrandamiento de la mama. Y también hay mastitis crónicas. Las crónicas son por el tiempo en el cual van a tener. Y vemos acá en las crónicas mastitis de diferentes etiologías que vamos a poder ver. Inclusive existe una mastitis por la glándula mamaria, por el problema diabético. Estos problemas diabéticos pueden condicionar. De igual manera, algunas mastitis pueden ser dependientes de algunos abscesos, algunos problemas a nivel del ductus inclusive, o también puede ser
dependiente a un cuadro en el cual puede ser asociado a algún tipo de enfermedades, como la enfermedad de Mondro, o si ha recibido radiación la paciente o una mastitis actínica. Entonces, son enfermedades de mastitis crónicas que las citamos. Dentro de eso podemos ver también que puede existir el absceso en la mama. Esta mastitis puede llegar a tener un absceso. ¿Qué es el absceso? Se ha dilatado esos senos galactóforos. Vemos el conducto galactóforo. El seno galactóforo se ha dilatado bastante. Esa dilatación del conducto porque se va a obstruir, se va a tapar los conductos. Y el tapar se va a condicionar una diseminación y una proliferación bacteriana. Es como la fisiopatología de la apendicitis. Se tapa el conducto de salida del apéndice y en su interior produce gran cantidad de bacterias. Y esas bacterias van a condicionar la formación de un absceso y a veces existe un cuadro en el cual reviente la apéndice, ¿no? Entonces, un cuadro que se necrosa y existe una gangrena, sale y se disemina y existe una calma de la sintomatología dolorosa del paciente. Y de igual manera, un absceso de la mama va a ser eso, va a condicionar que los conductos se obstruyan, esa dilatación de los senos galactóforos y exista una proliferación de bacterias. Eso va a condicionar que esté dilatándose, hace que el pezón se ha retraído, está retrayéndose. Entonces, a veces nos es difícil decir, hay retracción del pezón y puede ser por algún proceso infeccioso dentro de la mama. Entonces, el absceso de la mama, vamos a ver los signos cardinales, nos han enseñado en patología, calor, rubor, tumor, dolor. Entonces, eso significa un absceso. ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje. El absceso drenado es absceso curado. Entonces, esos abscesos, ¿qué va a sentir la paciente? Estamos viendo acá, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen, en la cual vemos una imagen que el dolor de la mama sea fatal, un dolor temerario en la paciente que no nos deja ni tocar, y en la cual encontraremos un tumor, un crecimiento más grande de la mama, generalmente es unilateral a un lado. Va a existir cambios locales a nivel de la zona, como es el enrojecimiento, el calor local, el escozor que pueda tener, dependiente del estadio en el cual está, y va a salir una secreción purulenta de pus por el pezón. De igual manera, por procesos infecciosos, podemos tener ganglios a nivel de la axila, ganglios inclusive a otros niveles del mismo lado que podían orientarnos en un proceso infeccioso. Entonces, es la sintomatología por la cual se queja la mujer. ¿Cómo se puede tratar? Si después de una termografía y vemos que aquí hay un aumento de temperatura, por ejemplo, en la glándula mamaria, y vemos la imagen en ese sentido de una termografía. El proceso de la mamá, ¿qué le vamos a pedir? Estudios de laboratorio. ¿Qué vamos a usar? Leucocitosis. Esa leucocitosis es un aumento de glóbulos blancos en los cuales va a tener un predominio a nivel de los segmentados, que va a haber un desvío a la izquierda. ¿Qué se tiene que hacer? Una exploración mamaria. ¿Cuál es el tratamiento? Drenar el absceso. Hay que vaciar el absceso, se tiene que aditamentar los analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos para ayudar a que rápidamente vaya solucionando el problema. No solo es vaciar el absceso, sí se va a vaciar el absceso, se va a hacer el drenaje correspondiente, pero se tiene que tener las demás otras patologías. Una ingurgitación dolorosa, se ha ingurgitado la glándula mamaria. Los tubos celulares son tortuosos en las mujeres jóvenes y está ingurgitado. Y vemos que a veces llega la etapa en la cual va a tener su periodo, o sea, la etapa de la ovulación de la mujer y se ingurgita la glándula mamaria. Pero en este caso es una ingurgitación dolorosa, donde existe secreción, una secreción que va saliendo pegajosa, bilateral. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que prácticamente hacer estudios de exploración, una citología, y lo que se tiene que hacer como un absceso, se tiene que drenar, es una infiltración, usar antibióticos, antiinflamatorios. De igual manera, esto es un poco infrecuente, pero hemos encontrado pacientes con tuberculosis de la glándula mamaria, mujeres jóvenes en edad media, donde a veces el esposo, la pareja de él le condiciona una diseminación a nivel de lo que es la glándula mamaria. Son mujeres que tienen una masa que va creciendo al inicio indolora y que da, digamos, algún tipo de exudado purulento y que no va a solucionarse el problema, pese a uso de antibióticos, sigue avanzando el proceso infeccioso. Y a veces tenemos ganglios a nivel de la axila, a nivel cervical o retroesternales. Vamos viendo un edema, la piel es bien diferente. Se hace un diagnóstico a través de una biopsia, radiografía de tórax, y vamos viendo que podemos encontrar, digamos, tratamientos con el tratamiento para una tuberculosis.
tratamiento para la tuberculosis es el tratamiento específico que se tiene que tener. Y de igual manera la sífilis, mujeres jóvenes que en edad media que pueden tener úlceras con bordes elevados que pueden afectar los conductos mamarios, los senos, inclusive los conductos secundarios, en los cuales se hace el diagnóstico por citología y se hacen los estudios del BDRL. ¿Y qué vamos a hacer? El tratamiento para la sífilis. Ese es el tratamiento que te vamos a plantear. Bien, entonces hemos hablado de lo que es la patología benigna de la mama. Hemos tratado de llegar a esos aspectos, pero tenemos el otro lado de la moneda, en la cual podemos encontrar tumores malignos de la mama. Y eso nos vamos a quedar para el día lunes para continuar. Yo les agradezco su presencia, la participación, y creo que vamos a ver el día lunes y avanzar referente a este tipo de patología. Bueno, entonces, yo les agradezco su participación a cada uno de ustedes y nos veríamos el día lunes para terminar. Sé que el martes tienen examen de medicina interna, pero nuestra clase avanzaremos así y bueno, algunos de ellos ya veremos con las diapositivas que pueden igualarse o nivelarse nuevamente, ¿ya? Les agradezco su participación a cada uno de ustedes y bueno, será hasta el lunes de la siguiente semana. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, gracias.